Bueno, profesores y compañeros, tengan un bonito día. Mi persona les va a estar hablando sobre el órgano vestibulococlear. Bueno, este término es apropiado para denominar el oído es órgano vestibulococlear, ya que incluye ambos órganos, el de equilibrio y el de la audición. Tiene a su cargo el mantenimiento del equilibrio, así como la orientación de la posición corporal en el espacio y la percepción sensorial de los sonidos. Las primeras funciones están subordinadas a las leyes de la gravedad y son reguladas por complejos circuitos que se extienden entre el zombencéfalo y las regiones centrales de los núcleos vestibulares en el cerebro, también conocido como vías vestibulares centrales. El órgano del equilibrio y el órgano de la audición se localizan juntos en la parte petrosa del temporal y se hallan unidos en forma anatómica y funcional por el nervio vestibulococlear. En el órgano de la audición participan tres partes del oído, que ya van a ser mencionados posteriormente. Ya, bueno, como anteriormente hemos dicho, las tres partes del oído vienen a ser el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo, también conocido como aurix externa, y el oído medio, también conocido como auris media, y el oído interno, también conocido como auris interna. El órgano del equilibrio solo participa en el oído interno. Bueno, aquí tenemos una representación esquemática del meato acústico externo, el oído medio y el oído interno del pez. Bueno, sus partes, por el lado izquierdo viene a ser el huesillo auditivo, el meato acústico externo, el cartílago auricular, el cartílago anular, la membrana del tímpano, anillo timpánico, oído medio con cavidad timpánica. Y por el lado derecho tiene las partes petrosa del hueso temporal, la mendigues, también la laberinto vestibular y canales semicirculares óseos. También tiene la parte de conductos endolinfáticos, también el nervio vestibulococlear, el cóclea, el orificio coclear, la parte timpánica del hueso temporal, el conducto polilinfático y por último tiene la bulla timpánica. Bueno, también tenemos aquí en la presentación un cuadro donde presentamos las formas de la oreja según la raza. Bueno, en orejas erguidas cortas viene a ser los pesos de como Lulu, pesos eh, nárdicos de trineo. También tenemos las orejas erguidas largas, que viene a ser como en la raza del pastor alemán. También las orejas de murciélago, que viene a ser en el peso de la raza de bulldog francés. También tenemos la oreja doblada, que viene a ser en la raza de fox terrier y collie. También tenemos orejas con vértice doblado, que viene a ser en los gulgos, en la raza de gulgos. También tenemos las orejas caídas laxas, que viene a ser en la raza de dogo, y en algunas razas cazadoras. También tenemos las orejas caídas muy largas. En estas podemos encontrar la raza como Bloodhounds en algunos perros, que son en algunos perros corredores. Bueno, de las tres partes vamos a empezar hablando sobre el oído externo. El oído externo está compuesto por las siguientes estructuras. Tiene el pabellón auricular u oreja con sus músculos auriculares móviles y el cartílago escutiforme, también conocido como cartílago escutiformis. Eh, También está compuesto por el meato acústico externo,
también conocido como meatus acousticus externus. Como tercero, está compuesto por la membrana limpano, también conocido como membrana timpani. El oído externo tiene la función de captar las ondas sonoras y conducirlas hacia la membrana del tímpano. Bueno, de la estructura del oído externo vamos a empezar hablando sobre el pabellón auricular de la oreja. En todos los mamíferos domésticos, la oreja o pabellón auricular tiene una forma característica. Bueno, antes de hablar sobre el tema, me gustaría mostrarles sobre el esquema sobre el pabellón auricular de un gato, que está al lado izquierdo, como pueden ver. Tiene las partes, en la primera parte tiene el pabellón auricular recubierto por piel, como segundo tiene la antitélix, otro lado sería el trago, el antitrago y también por último el cartílago anular. Y por el lado derecho tenemos un esquema sobre el cartílago auricular de un perro preparado. A ver, eh, tiene las partes, empezamos por las vértices de la oreja, la hélix, el cartílago auricular, la escofa, el antitélix, el antitrago, la incisura intertracógica, el cartílago con forma de semianular y el cartílago anular. Ahora sí vamos a seguir hablando sobre el pabellón auricular. En la imagen 17.1 logramos ver algunas formas de las orejas cárnicas características de cada raza. La movilidad del pabellón auricular es la parte de la mínima corporal. Para posibilitar una mejor localización de los sonidos, los músculos mueven el pabellón que funcionan como si fueran un embudo para las ondas sonoras. En posición sostromedial, en relación con el pabellón auricular, se encuentra el pequeño cartílago escutiforme, también conocido como cartílago escutiformis. Esta estructura en la que se originan muchos de los músculos auriculares que van a la insertación en el cartílago auricular. Estos músculos están dispuestos en forma radial respecto al pabellón auricular y pueden ejecutar movimientos tales como bajar, subir y rotar la oreja. Como todos los demás músculos de la mímica de la cabeza, los músculos del pabellón auricular están inervados por el nervio facial. Bueno, la base estructural del pabellón de la oreja es un cartílago elástico aplanado. El cartílago auricular, también conocido como cartílago auricular, que está recubierto por una delgada piel. La oreja tiene forma de cucurucho, es puntiaguda hacia su extremo y forma una cara interna cóncava, denominada escafa, también conocido como escapa, de superficie aplanada. La superficie interna tiene un revestimiento piloso, débil y fácilmente desplazable, con largos pelos de protección o tragos, también conocido como tragui. Estos se localizan en la entrada del meato acústico externo y son más delgados y menos abundantes en la profundidad del pabellón. La superficie exterior está cubierta por un meato piloso más denso que se diferencia según el tipo y la raza del animal. En los perros son orejas caídas. La cantidad de pelo suelen ser particularmente considerable, por ejemplo los Cocker Spaniels. El pabellón auricular se diferencian por el dorso de la oreja, el hélix o borde del pabellón auricular, el vértice de la oreja y el cuerpo cartilaginoso específicos de cada especie animal. Ahora vamos a hablar sobre el meato acústico. El meato acústico externo es un
conducto con una parte externa cartilaginosa y otra parte interna ósea. El meato acústico cartilaginoso es relativamente largo en el caso de los carnívoros y el cerdo. Al comienzo, como parte del cartílago auricular, discurre casi verticalmente en dirección descendente y luego se curva con ángulos definidos en dirección medial y horizontal. A nivel, a nivel de acotamiento, el cartílago auricular continúa en el cartílago anular. Este último se ubica sobre la porción ósea del meato acústico externo. El meato acústico externo óseo es corto, tiene forma tubular y se ubica lateralmente a la parte timpánica con forma de brazalete en el que la membrana del tímpano está tensada. Bueno, aquí tenemos en el lado izquierdo tenemos una imagen que es la membrana del tímpano de un gato con la inserción de un martillo. Tiene las partes, primero como la estrella del martillo, también el mango o manubrio del martillo, el cuello del martillo, cabeza del martillo, capa mucosa de la membrana del tímpano y por último tiene el anillo timpánico. Por el lado derecho tenemos la ampliación de la zona de la inserción del martillo en la membrana del tímpano, que viene a ser el ombligo de la membrana del tímpano de un gato. A ver, tiene como partes el martillo, la parte tensa, la capa mucosa de la membrana del tímpano y por último también tiene el anillo fibrocartilaginoso. Ahora vamos a pasar sobre el tema de la membrana timpánica. Bueno, la membrana del tímpano, que está situada en el anillo timpánico en la base del meato acústico externo, separa el oído externo del oído medio y transmite las ondas sonoras a los huesillos auditivos del oído medio. En la membrana del tímpano se diferencian las siguientes capas: la capa externa epidérmica del meato acústico externo, la capa media de las fibras del tejido conectivo y por último la capa interna que recubre la cavidad timpánica. Bueno, vamos a empezar por la imagen del lado izquierdo, que viene a ser la sección transversal de la cabeza de un gato por el oído externo, medio e interno. Bueno, tiene las partes de la primera parte viene a ser el meato acústico externo cartilaginoso con porción descendente y horizontal. Su otra parte sería la cavidad timpánica. Ya. Y por el lado derecho viene a ser la oreja y el oído interno. Ahora vamos a pasar a la imagen del lado derecho, que viene a ser la sección transversal del cráneo de un perro con la cavidad timpánica abierta. Bueno, en la primera parte tenemos la cavidad timpánica, el segundo viene a ser el anillo timpánico, como último viene a ser la bulla timpánica. Bueno, profesora, vamos a seguir hablando sobre la membrana timpánica. En la parte dorsal de la membrana timpánica se comprueba la presencia de una parte más flácida de esa membrana, que no se inserta en el anillo timpánico y está cerrada por tejido conectivo. El resto de la superficie de la membrana del tímpano está muy tensa. La membrana del tímpano del perro se caracteriza por tener una forma oval y una dirección oblicua. La del gato termina en punta, la del cerdo es redonda y la de la vaca y el caballo es ovalada. Bueno, profesor, aquí le presento dos imágenes. En la primera viene a ser una tomografía axial computarizada del oído externo y medio de un gato. Bueno, tiene las partes. Empezamos por el lado izquierdo, que tiene la bulla timpánica, el hueso hioides. Por el lado derecho tenemos las partes de la bóveda del cráneo, el meato acústico externo cartilaginoso, el meato acústico externo óseo, también la parte nasal de la faringe, la parte oral
de la faringe y por último la lengua. Como segunda imagen viene a ser la pista ventral de la parte ósea externa del oído medio de un gato, que llega a tener las partes del meato acústico externo, la bulla timpánica, el orificio yugular, la apófisis paracondilar y los cóndilo occipital. Bueno, profesora, eso sería todo de mi parte. Le paso la palabra a mi siguiente compañera. El oído medio. El oído medio va a estar constituido por tres partes: la cavidad timpánica, los tres huesillos auditivos y la trompa auditiva, que en la imagen 17.1 del libro se puede observar todas las partes del oído medio. A diferencia de otras especies, en el caballo se va a poder observar el saco gutural o divertículo de la tuba auditiva, que va a estar ubicada en una de las prolongaciones de la trompa del eustaquio, que está constituido en el grupo de la trompa auditiva, que es una de las partes del oído medio. Como les expliqué anteriormente, el oído medio está constituido por tres partes. En una de estas tres partes viene a ser la cavidad timpánica. La cavidad timpánica está situada entre la parte petrosa y timpánica del hueso temporal, en la que desde su región lateral se va a poder proyectar la membrana del tímpano y desde su región medial se va a proyectar el promontorio de la parte petrosa. Su segmento dorsal viene a ser el epitímpano, en el que se va a localizar los huesillos auditivos y la cuerda del tímpano. Este segmento se continúa con el mesotímpano, ubicado en la región media y ventralmente con la bulla timpánica, que constituye el hipotímpano. Desde la cavidad timpánica se extiende hacia la faringe la trompa auditiva o trompa eustaquio, donde se va a comenzar el orificio timpánico y termina el orificio faringeo de la trompa auditiva. La pared medial es esencialmente lisa y está interrumpida por dos ventanas. Una de las ventanas viene a ser la ventana vestibular o ventana oval, que está cerrada por la base del estribo. Y la ventana vestibular va a comunicar el vestíbulo del oído interno. La otra ventana es la ventana coclear, o también conocida como ventana redonda, que se ubica más caudoventral y está cerrada por la membrana secundaria del tímpano. La bulla timpánica forma el suelo y una gran parte de la pared de la cavidad timpánica, y se va a presentar como un espacio hueco de una sola cámara o de varias cámaras. La cavidad timpánica está revestida por una túnica mucosa que va a recubrir sus segmentos ventrales, los huesillos auditivos, la membrana del tímpano y la ventana vestibular. El tejido conectivo subyacente es rico en capilares y nervios. Otro de los componentes del oído medio viene a ser los huesillos auditivos. Los huesillos auditivos son huesos laminares que conservan restos cartilaginosos en su parte interior. Estos se van a diferenciar en tres: el martillo, el yunque y el estribo. Los huesos están unidos uno con el otro por medio de articulaciones en forma de sindesmosis y forman una cadena funcional que se extiende desde la membrana del tímpano hasta la ventana vestibular. La membrana del tímpano y los huesillos auditivos constituyen en su totalidad el aparato conductor del sonido en el oído, que va a intensificar las ondas sonoras. Por ejemplo, cuando los animales están en una etapa de cachorros, entre el yunque y el estribo se va a presentar un hueso que se va a denominar el hueso lenticular, que, como sabemos, va a desaparecer, ya que este se va a fusionar con el yunque. Como uno de los huesillos que va a tener el oído medio viene a ser el martillo. El martillo se va a localizar en el extremo más lateral de la cadena de los huesillos y está unido en la membrana del tímpano. Este va a tener su mango o manubrio del martillo, que está anclado en la capa propia de la membrana del tímpano. En un examen externo de la membrana timpánica, esta inserción es visible como estría malear.
El manubrio del martillo se continúa en la cabeza del martillo por el cuello, que se separa algunos milímetros de la membrana del tímpano. La superficie articular de la cabeza del martillo con forma de montura se articula con el cuerpo del yunque. Estos, como anteriormente lo dije, los tres huesillos van a estar asociados en forma de cadena y ahí podemos observar la imagen del martillo. Como en sí su nombre lo dice, tiene forma de martillo, tiene forma de un mazo. Y ahí tiene la cabeza del martillo que tiene forma de montura, el cuello del martillo, el apófisis muscular y el mango del manubrio del martillo. Ahora, como les expliqué anteriormente, el martillo o la cabeza del martillo va a estar asociada con el yunque. Estos tres huesos va a haber siempre algo que los asocie o algo que los una. En este caso, la cabeza del martillo va a unirse al yunque. El yunque va a poseer dos pilares o apófisis de diferente longitud. Entre ellos es el apófisis corto y el apófisis largo. A la apófisis más larga le sigue en ángulo recto el hueso lenticular, que tiene una superficie articular para la cabeza del estribo. Igualmente, el estribo se va a asociar con el yunque gracias a su apófisis larga. El estribo, además de su pequeña cabeza, va a poseer dos pilares o ramas que van a llegar hasta su base. Esta última se va a fijar a la ventana vesicular mediante el ligamento anular del estribo. Ahora, bueno, continuando, los huesillos auditivos se van a mantener en una posición mediante ligamentos y pliegues de la mucosa parecidos al mesenterio. El cuello del martillo está unido al anillo timpánico por el ligamento malear lateral y a la pared del receso epitimpánico por el ligamento malear rostral. La cabeza del martillo se fija al techo del receso epitimpánico mediante el ligamento malear superficial. Además, la cabeza y el cuello del martillo son mantenidos en su posición por los pliegues rostral y caudal del martillo. Ahora, los huesillos timpánicos, en sí, estos van a estar ubicados, como les dije anteriormente, en forma de cadena y estos van a ayudar a intensificar 20 veces las ondas sonoras que van a llegar a la membrana del tímpano. Ahora, estos van a estar recubiertos por músculos que vienen a ser el músculo tensor del tímpano y el músculo estribo, que están formados por musculatura estriada. Tenemos el músculo tensor del tímpano. Tiene origen en el ángulo rostromedial de la cavidad timpánica y se inserta en el apófisis muscular del manubrio del martillo. Su inervación proviene del nervio pectericoideo, una rama del nervio mandibular. Este músculo aumenta la tensión en la cadena de los huesillos auditivos y de esa manera la sensibilidad de la conducción. También tenemos el músculo del estribo, que tiene origen entre el canal del facial y en la pared de la cavidad timpánica, que va a terminar en la cabeza del estribo y está inervado por el nervio facial. Este músculo se va a desplazar a la base del estribo, fuera de la ventana vestibular, y de esta manera disminuye la transmisión de las ondas sonoras. A continuación, Clarita les va a explicar sobre otra de las partes del oído medio, que viene a ser la trompa auditiva. Hola, hoy hablaremos también sobre la trompa auditiva. La trompa auditiva, también conocido como la trompa Eustaquio, es un conducto que se une del oído medio con la parte posterior de la nariz y la garganta, o sea, el faringe. Su función principal es de mantener el equilibrio de precisión entre el oído medio y el ambiente externo, lo que es esencial para el correcto funcionamiento del tímpano. Además, ayuda a la drenaje, secreción y el aire del oído medio hacia la nasofaringe. Estructuralmente, la trompa auditiva está compuesta por una sección ósea y otra cartilaginosa, y está revestido con un epitelio ciliado que facilita la limpieza y eliminación de residuos. En animales como los caballos existe una estructura llamada bolsa gutural, un divertículo de la trompa auditiva
que participa en la regulación de la precisión y la temperatura. También hablaremos sobre el oído interno. El oído interno es una parte compleja del sistema auditivo y del equilibrio. Dentro de él se encuentra el laberinto membranoso, encargado de transformar la vibración sonora en señales nerviosas y de mantener el equilibrio corporal. Como sabemos, este laberinto está dividido en dos partes principales. Uno, el laberinto vestibular. Se encarga de equilibrio y está compuesto por el urtículo, el sáculo y los conductos semicirculares. Estos componentes detectan movimientos y cambios en la posición del cuerpo. En esta imagen observamos un laberinto vestibular en el oído interno. 2. Tenemos el conducto coclear. Es el responsable de la audición. En su interior se encuentra el órgano del cóccix, que es el principal receptor de las ondas sonoras. El conductor coclear está lleno de un líquido llamado endolinfa, que facilita la transmisión de las vibraciones sonoras. El oído interno está protegido por una estructura ósea llamada laberinto óseo que contiene otro líquido denominado perilinfa. Este líquido actúa como amortiguador, protegiendo las delicadas estructuras internas del impacto y movimiento brusco. En resumen, el oído interno no solo permite la percepción del sonido, sino que también es fundamental para mantener el equilibrio y la estabilidad del cuerpo. Seguidamente hablaremos sobre el órgano del equilibrio. Los receptores que participan en el órgano del equilibrio aparato vestibular están situados en el sáculo, en el utrículo y en los tres conductos, los cuales son semicirculares, semicirculares anterior y posterior o laterales. El sáculo y utrículo están incluidos en la parte correspondiente del laberinto óseo del vestíbulo. Bueno, el sáculo y el utrículo tienen su pared está revestida por un epitelio plano de una sola capa que se apoya sobre el tejido conectivo laxo en la superficie medial de las vesículas vestibulares. El epitelio está engrosado en dos regiones ovales, las cuales dan lugar a la mácula del sáculo y a la mácula del utrículo. Como podemos observar en esta imagen, es una imagen histológica de la cóclea de un cerdo que está en la posición un animal en cúbito supino. Bueno, aquí podemos observar las partes de la cóclea de un cerdo, las cuales son la pared vestibular, la rampa vestibular, el conducto coclear, rampa timpánica, el canal espiral de la cóclea, órgano de Corti, mediolo, ligamento espiral. En esta siguiente imagen histológica observaremos la rampa timpánica, la rampa vestibular y el conducto coclear de un cerdo, en una posición animal de cúbito supino. Como podemos observar en esta imagen, están señalando lo que es el conducto coclear, el estrío vascular, el ligamento espiral, el órgano de Corti, rampa timpánica, rampa vestibular, la pared vestibular y el ganglio espiral. Las células sensoriales ciliadas son células epiteliales que han emigrado y que en forma secundaria a su cargo la función de células neuroepiteliales. Estas células receptoras están cubiertas en su membrana basal por un plexo de fibras nerviosas que se van uniendo sucesivamente para formar el nervio vascular. Los conductos semicirculares. Estas están situadas dentro de los tres canales semicirculares del laberinto óseo y están orientados en forma perpendicular uno con el otro en los tres planos del espacio. Un conducto semicircular anterior se ubica en el plano transversal, uno posterior en el plano sagital y uno lateral en el plano horizontal. La estructura de la pared de revestimiento membranoso interno de los conductos semicirculares es similar a la del sáculo y del utrículo. El órgano de la audición.
se halla situado en la pared del conducto coclear membranoso que incluye los torres sensoriales en el órgano espiral, o de corte en el conducto coclear que se comunica con el sáculo del laberinto vestibular por medio del conducto concurrente y por tanto su interior también está lleno de endolinfa. La cóclea es la parte del laberinto óseo donde está incluido el conducto coclear. Es un canal espiral, lado canal espiral de la cóclea alrededor del cual la espiral se enrolla en 2,5 vueltas en el caballo y 3,5 vueltas en el ovino, 4 vueltas en el cerdo o 3 vueltas en los carnívoros. Y en la lámina está el medio del nervio de la audición. En la cóclea hay 3 conductos membranosos de forma clara que se dirigen desde la base hacia el vértice, las cuales son la rampa vestibular, el conducto coclear y la rampa timpánica. Bueno, la rampa vestibular comienza en la ventana vestibular o ventana oval y discurre dentro del canal espiral de la cóclea hacia el vértice o cópula de la cóclea. La rampa timpánica, que discurre en sentido contrario dentro del canal espiral para acabar de la ventana coclear o redonda. Ambas rampas están revestidas por un epitelio simple y llenas de perilinfa. El conducto coclear queda situado entre ambas rampas. Se inicia y termina en 2 fondos de saco ciego vestibular y ciego cupular respectivamente. Finalmente hablaremos sobre el conducto coclear. Se presenta como un conducto espiral de sección triangular cuyo ángulo agudo interno se halla situado en el borde libre de la lámina espiral ósea del medio en la pared del conducto coclear. Pueden diferenciarse entre segmentos estructurados de diferente forma: una pared vestibular, una pared lateral y una pared del lado timpánico. La pared o membrana vestibular es una pared delgada y plana del tejido conectivo que se separa dorsalmente del conducto coclear de la rampa vestibular. La pared externa o lateral está formada por el ligamento espiral, estructurada que como continuación de la lámina basilar se extiende en forma de abanico, y la pared timpánica se apoya sobre el tejido conectivo de la lámina basilar, que se desarrolla desde el periósteo de la lámina espiral, o sea, hasta el ligamento espiral de la pared lateral.